Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy no es un día cualquiera. Es una nueva oportunidad que Dios te está regalando. Si abriste los ojos esta mañana con el corazón cansado, con la mente cargada o con una sensación de vacío que no sabes explicar, este mensaje no llegó por casualidad. Llegó porque Dios quiere hablar contigo ahora mismo. Muchos comienzan el día corriendo, preocupados, tomando decisiones sin dirección espiritual, y luego se preguntan por qué la paz no llega. Pero la palabra nos revela un secreto profundo en el Salmo 1. No todos los caminos llevan a la bendición. Solo el camino que se deleita en el Señor produce estabilidad, crecimiento y fruto verdadero. Quédate conmigo hasta el final de esta oración, porque hoy vamos a plantar tu vida junto a las aguas vivas de Dios. Esta oración puede traer claridad donde hay confusión, fuerza donde hay cansancio y paz donde hoy solo existe lucha interior. No te desconectes. Lo que Dios quiere hacer en tu espíritu empieza ahora. Antes de continuar, permíteme decirte algo importante. Muchas personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal, y eso hace que pierdan oraciones y enseñanzas que podrían transformar completamente su día. Si este canal edifica tu fe y fortalece tu relación con Dios, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así caminarás diariamente acompañado por la palabra y la oración. Y mientras te preparas para este momento, escribe en los comentarios: ¿qué es lo que más necesita hoy tu corazón delante de Dios? Aquí somos una comunidad de fe y cuando oramos juntos, el cielo se mueve. Ahora respira profundo, aquieta tu alma y permite que la palabra de Dios comience a obrar en ti. En este nuevo amanecer, el corazón es invitado a detenerse por un instante y escuchar la voz de Dios. No una voz de condena, sino de dirección. La Escritura dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:1. Y aquí comienza una revelación profunda. La bendición no es casualidad, es consecuencia de elecciones diarias. Muchos buscan paz, pero caminan por senderos que solo producen cansancio. Buscan alegría, pero se alimentan de palabras que no edifican. Dios, con amor y paciencia, enseña que el primer paso hacia una vida firme es aprender a discernir por dónde se camina y a quién se escucha. Así como un viajero atento evita caminos peligrosos, el alma sabia aprende a no aceptar todo consejo, toda opinión, toda voz. Y cuando la palabra habla de no andar, no detenerse y no sentarse, revela un proceso silencioso que muchas veces pasa desapercibido. Primero se camina sin notar el peligro, luego se permanece más tiempo del que se debería y finalmente se establece allí el corazón. Por eso esta oración es un llamado suave pero firme. Volver al centro, volver a Dios, volver al lugar seguro. Entonces surge una pregunta sincera que toca la vida cotidiana. ¿Qué voces han guiado tus decisiones últimamente? ¿Las voces del miedo, de la prisa, de la duda o la voz serena del Señor? La palabra recuerda que Dios no grita. Él susurra dirección al corazón dispuesto a escuchar. El salmista continúa revelando el camino da verdadera plenitud, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Aquí no se habla de obligación, sino de deleite. No es una fe pesada, sino una relación viva. Así como alguien que ama vuelve una y otra, besa una conversación que le da paz. El alma que ama a Dios vuelve constantemente a su palabra. Meditar en la palabra no es repetir frases sin sentido. Es permitir que cada versículo dialogue con la vida real. Es leer un pasaje por la mañana y recordarlo al tomar decisiones. Es traer una promesa a la mente cuando surge el miedo. Es orar con la Escritura, como enseñó Jesús cuando enfrentó el desierto.
respondiendo a cada tentación con la palabra viva de Dios. Mateo 4, 1, 11. Y mientras el día avanza, la naturaleza misma se convierte en maestra espiritual. La luz del sol recuerda que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. El canto de los pájaros anuncia que Dios cuida incluso de los pequeños detalles. El viento suave recuerda que el Espíritu Santo se mueve de formas que no siempre se ven, pero siempre se sienten. Entonces, la promesa se revela con claridad y esperanza. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Salmo 1:3. No es un árbol que lucha solo contra la sequía, sino uno plantado estratégicamente por Dios. Sus raíces no dependen del clima, sino de la fuente. Esto trae descanso al corazón cansado, porque Dios no promete ausencia de dificultades, pero promete sustento constante. Hay estaciones en las que el fruto no aparece de inmediato, y eso no significa abandono, significa proceso, significa crecimiento silencioso, así como la raíz se fortalece antes que el fruto aparezca. Dios trabaja en lo profundo antes de manifestar lo visible, y en este punto el alma es invitada a confiar. Confiar cuando no ve resultados inmediatos. Confiar cuando el proceso parece lento. Confiar cuando otros florecen antes. Porque el Salmo no dice a su tiempo humano, sino a su tiempo. El tiempo de Dios nunca llega tarde. Por eso, esta oración no busca apurar a Dios, sino alinear el corazón con su ritmo. Aprender a esperar sin ansiedad. Aprender a obedecer sin entender todo. Aprender a permanecer firmes, sabiendo que quien confía en el Señor jamás será arrancado de su propósito. Y mientras esta verdad se asienta suavemente en el espíritu, el corazón se prepara para avanzar un poco más, porque aún hay revelaciones profundas esperando ser descubiertas en este camino de fe. Hay una verdad silenciosa que muchas veces pasa desapercibida. Nadie permanece espiritualmente firme por accidente. La estabilidad del alma nace de una elección diaria, repetida incluso cuando nadie está mirando. La palabra muestra dos caminos claros, no para condenar, sino para enseñar. Uno lleva a la vida, al crecimiento y a la paz. El otro parece fácil al inicio, pero termina dejando vacío y confusión. El justo no es presentado como alguien perfecto, sino como alguien alineado. Alguien que, aun con luchas internas, decide volver su atención a Dios. Mientras el mundo invita a reaccionar con prisa, Dios invita a responder con sabiduría. Mientras muchas voces gritan, la voz del Señor permanece firme, constante, llena de verdad. La Escritura compara la vida que confía en Dios con un árbol bien plantado. No es un árbol que se movió solo hasta allí, sino uno colocado con intención. Dios no planta vidas al azar. Él conoce el terreno, conoce las estaciones y conoce la profundidad que cada raíz necesita alcanzar para resistir los vientos. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de formas muy prácticas. Cuando surge una decisión difícil, el corazón que se deleita en la palabra no responde impulsivamente. Hace una pausa, ora en silencio, recuerda una promesa. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero sabe dónde buscarlas. Esa es la diferencia entre reaccionar desde la ansiedad y responder desde la fe. Meditar en la palabra no significa aislarse del mundo, sino aprender a caminar en él con otro espíritu. Es comenzar el día entregando los pensamientos a Dios antes de entregarlos a las preocupaciones. Es repetir una verdad bíblica mientras se enfrenta el tráfico, el trabajo, las responsabilidades. Es transformar momentos comunes en espacios sagrados. Jesús enseñó este principio con su propia vida. Muchas veces se apartaba temprano para orar, no porque necesitara hacerlo, sino porque entendía que la comunión con el Padre fortalecía cada paso del camino.
Así también, quien ora al comenzar el día, camina con más claridad al final de él. Y entonces aparece una promesa que trae descanso. Todo lo que este árbol hace prospera, no porque no haya dificultades, sino porque está conectado a la fuente correcta. Prosperar en el sentido de Dios no es acumular cosas, sino permanecer entero. Es no perder la paz en medio de la presión. Es no perder la fe cuando el proceso se extiende. Hay días en que el crecimiento no se nota, días en que parece que nada cambia, pero bajo la tierra las raíces siguen profundizando. Dios trabaja en lo oculto con la misma intención con la que bendice en lo visible. Nada es desperdiciado cuando se camina con Él. También hay una advertencia amorosa. No todos los caminos sostienen el alma. Hay consejos que parecen lógicos, pero vacían el espíritu. Hay lugares que prometen alivio rápido, pero dejan consecuencias largas. El Salmo recuerda que la vida sin Dios es como paja llevada por el viento, sin peso, sin dirección, sin permanencia. Por eso, este momento es una invitación suave a examinar el corazón, no con culpa, sino con honestidad. ¿Dónde están hoy tus raíces? ¿Qué ha estado alimentando tu mente? ¿Qué pensamientos repites cuando nadie escucha? Dios no hace estas preguntas para señalar, sino para sanar. Cuando se elige volver a la fuente, algo comienza a cambiar por dentro. La ansiedad pierde fuerza, el miedo ya no gobierna. La esperanza se levanta despacio, pero firme, como el amanecer que no hace ruido, pero ilumina todo. Y así, paso a paso, el alma aprende que permanecer en Dios no es una carga, es un refugio, no es una obligación, es un privilegio, no es una religión fría, es una relación viva que transforma desde adentro hacia afuera. Y mientras esta verdad se asienta, el corazón se abre para comprender algo aún más profundo, porque el camino del justo no solo es sostenido por Dios, sino también conocido, cuidado y guardado por Él. Hay un momento en la caminata espiritual en que el alma comienza a comprender algo esencial. Dios no solo bendice el camino del justo, Él lo conoce profundamente. No se trata de un conocimiento superficial, sino de una relación íntima, atenta, llena de cuidado. Así como un pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre, el Señor conoce cada paso, cada duda y cada lágrima que no fue vista por nadie más. Esta verdad trae descanso, porque muchas veces el corazón se cansa no por el peso de las circunstancias, sino por la sensación de estar solo. Pero la palabra revela que el camino de quien confía en Dios nunca pasa desapercibido. Aun cuando el progreso parece lento, aun cuando las respuestas no llegan de inmediato, el Señor sigue presente, observando, guiando y sosteniendo. El mundo enseña que avanzar es correr más rápido, producir más, demostrar más. Dios enseña que avanzar también es saber esperar, saber permanecer y saber confiar. Hay procesos que no pueden ser acelerados sin perder profundidad. Así como un árbol fuerte necesita tiempo para que sus raíces se afirmen, el carácter espiritual se forma en la constancia, no en la prisa. En la vida diaria, esto se refleja cuando se elige obedecer incluso cuando nadie aplaude. Cuando se decide hablar con verdad, aunque sería más fácil callar. Cuando se elige perdonar, aún con el corazón herido. Es en esos momentos silenciosos donde el camino del justo se fortalece, porque Dios ve lo que otros no ven. La Escritura también muestra que no todos los caminos tienen el mismo destino. Hay sendas que parecen amplias y cómodas, pero carecen de sustancia. Son caminos guiados por impulsos, por orgullo o por miedo. Al principio ofrecen libertad, pero con el tiempo traen inestabilidad. Como hojas secas llevadas por el viento,
no logran permanecer cuando llegan las tormentas. Dios no advierte esto para infundir temor, sino para proteger. Su amor no se limita a consolar, también corrige y orienta. Cuando el corazón se aleja, Él llama suavemente. Cuando la mente se confunde, Él aclara. Cuando las fuerzas faltan, Él renueva. Y en medio de todo, surge una invitación constante: volver a la fuente, volver a la palabra, volver al lugar donde el alma encuentra sentido. No importa cuántas veces alguien se haya desviado, el camino de regreso siempre está abierto. Dios no se cansa de recibir al que decide regresar con sinceridad. Jesús enseñó que quien oye sus palabras y las pone en práctica es como alguien que edifica su casa sobre la roca. Cuando vienen los vientos, la casa permanece, no porque sea perfecta, sino porque tiene fundamento. Así también, quien edifica su vida sobre los principios de Dios puede enfrentar crisis sin perderse a sí mismo. Hay algo profundamente transformador en saber que Dios conoce el camino del justo. Significa que no hay paso inútil, no hay dolor sin propósito, no hay espera en vano. Incluso aquello que hoy no se entiende será usado mañana para fortalecer, enseñar o sanar a otros. Esto cambia la manera de ver las dificultades. Ya no son señales de abandono, sino oportunidades de crecimiento. Ya no son castigos, sino herramientas de formación. El justo no camina libre de problemas, pero camina acompañado por la presencia de Dios. Y cuando el cansancio aparece, la palabra recuerda que el Señor renueva las fuerzas del que espera en Él. Esperar no es quedarse quieto, es confiar activamente, es seguir caminando aun cuando no se ve el final del camino, es orar aun cuando las palabras parecen repetirse, es creer aun cuando las emociones no acompañan. En ese lugar de confianza, el corazón aprende a descansar, aprende a soltar el control, aprende a aceptar que Dios ve más lejos, sabe más profundamente y ama más fielmente de lo que la mente humana puede comprender. También nace una nueva sensibilidad espiritual. Se aprende a discernir qué edifica y qué desgasta, qué acerca a Dios y qué distrae. No todo lo que parece bueno conviene, y no todo lo que incomoda es malo. El Espíritu Santo guía con paz, no con confusión. Así, poco a poco, el alma se fortalece, la fe madura, la esperanza se vuelve más firme. Ya no depende tanto de circunstancias externas, sino de una convicción interna. Dios está presente, Dios guía, Dios sostiene. Y cuando esta certeza se arraiga en lo profundo, algo cambia en la forma de vivir. Las decisiones se vuelven más sabias, las reacciones más suaves, el corazón más compasivo. No porque la persona sea mejor que otras, sino porque ha aprendido a permanecer cerca de la fuente. El camino del justo no es perfecto, pero es seguro. No es fácil, pero es verdadero. No es rápido, pero es eterno. Y quien camina por él descubre que aún en medio de los desafíos hay una paz que no depende del entorno, sino de la presencia constante de Dios. Y mientras esta verdad se asienta en el espíritu, el corazón se prepara para comprender algo aún más profundo, porque permanecer en el camino del Señor no solo transforma la vida personal, sino que impacta todo lo que toca a su alrededor. Con el paso del tiempo, el corazón comienza a percibir algo que antes parecía distante. La vida guiada por Dios no solo es firme, también es fructífera, pero no de la forma apresurada que el mundo exige. El fruto verdadero nace en el tiempo correcto, en la estación preparada por Dios, y nunca antes de que la raíz esté lista para sostenerlo. Muchas personas se frustran porque comparan su proceso con el de otros. Observan árboles cargados de frutos y se preguntan por qué los suyos aún parecen en silencio. Pero la sabiduría divina enseña que cada vida tiene un ritmo distinto. Dios no trabaja con copias, trabaja con propósitos únicos.
Lo que hoy parece demora, mañana será fortaleza. El árbol, plantado junto a corrientes de aguas, no se esfuerza por producir fruto, simplemente permanece conectado a la fuente. Esa es una lección profunda para la vida espiritual. Cuando el alma intenta producir resultados por su propia fuerza, se cansa rápido. Pero cuando aprende a permanecer en Dios, el fruto surge como consecuencia natural de la comunión. Permanecer significa volver una y otra vez a la presencia del Señor. Significa buscarlo no solo cuando hay necesidad, sino también cuando todo parece estar bien. Es en esa constancia donde la fe se vuelve madura, no una fe dependiente de emociones, sino una fe arraigada en la verdad. En la práctica diaria, esto se traduce en pequeñas decisiones que parecen simples, pero cargan un gran peso espiritual. Elegir orar antes de reaccionar. Elegir callar cuando la ira quiere hablar. Elegir confiar cuando la lógica dice lo contrario. Cada una de esas decisiones riega las raíces del alma. Dios no promete que el justo no enfrentará sequías emocionales o espirituales, pero promete que no será destruido por ellas. Aun cuando el entorno se vuelve árido, hay una fuente invisible que sigue fluyendo. Es la gracia de Dios, constante, fiel, suficiente. Hay días en que la hoja parece frágil, casi a punto de caer. Días de cansancio, de dudas, de silencios largos. Pero la promesa permanece, la hoja no se marchita. No porque la persona sea fuerte, sino porque la fuente no se seca. Dios no abandona a quien permanece en Él. También hay una verdad que confronta con amor. Todo aquello que no está enraizado en Dios pierde consistencia con el tiempo. Los caminos construidos sobre orgullo, engaño o autosuficiencia no resisten las tormentas de la vida. Pueden parecer firmes por un momento, pero carecen de profundidad. El contraste es claro. Mientras el justo permanece, lo que no tiene raíz es llevado por el viento. No hay dirección, no hay estabilidad, no hay paz duradera. Por eso, Dios invita constantemente a revisar dónde está puesta la confianza. No para juzgar, sino para rescatar. Este llamado es profundamente personal. No se trata de señalar errores ajenos, sino de mirar hacia adentro con honestidad. ¿Qué sostiene hoy tu vida cuando todo se sacude? ¿Qué pensamiento te levanta cuando las fuerzas faltan? ¿A qué vuelves cuando el miedo toca la puerta? Dios no exige perfección, exige sinceridad. Un corazón dispuesto a reconocer sus límites es un corazón listo para ser fortalecido. Cuando se deja de fingir fortaleza y se admite la necesidad, la gracia actúa con poder. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No apariencias religiosas, sino relaciones reales. No palabras vacías, sino corazones rendidos. Allí, en ese lugar de verdad, la vida comienza a transformarse desde adentro, y algo hermoso sucede cuando el alma permanece en Dios. Su vida empieza a bendecir a otros. El árbol que da fruto no lo consume todo para sí. Su sombra refresca, su fruto alimenta, su presencia aporta vida al entorno. Así también, quien camina con Dios se convierte en instrumento de paz, consuelo y esperanza. Tal vez no se note de inmediato, tal vez no haya aplausos ni reconocimientos, pero Dios ve, y lo que Él ve, Él honra. Nada de lo que se hace en obediencia y amor se pierde. Incluso las heridas del pasado comienzan a encontrar sentido. Dios no desperdicia el dolor cuando se le entrega, lo transforma en compasión, lo convierte en testimonio, lo usa para sanar a otros que caminan por senderos similares. Y así, sin darse cuenta, la persona que permanece en Dios ya no vive solo para sí, vive con propósito, vive con dirección, vive con la certeza de que su vida está siendo guiada por manos fieles. En este punto del camino,
El corazón ya no busca tanto respuestas rápidas, sino una presencia constante. Ya no anhela controlar el futuro, sino confiar en aquel que lo sostiene. Ya no teme tanto a las tormentas, porque sabe dónde están sus raíces. Y mientras esta verdad se afirma con suavidad en el espíritu, el alma se prepara para comprender el cierre de esta revelación. Porque el camino del justo no solo es conocido por Dios, sino también guardado hasta el final. Al final de este camino, el corazón comprende algo que transforma todo. Dios no solo muestra el camino del justo, Él lo guarda. No se trata de una vigilancia distante, sino de un cuidado cercano, constante, lleno de amor. El Señor conoce cada paso, cada tropiezo, cada avance silencioso que nadie más percibió. Esta certeza trae paz, porque ya no es necesario cargar solo el peso del futuro. El justo no camina sostenido por su propia fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Aun cuando el mundo se vuelve incierto, hay una seguridad que permanece. Quien confía en el Señor no camina sin dirección. La palabra deja claro que los caminos que no se apoyan en Dios terminan disipándose. No porque Dios los destruya, sino porque carecen de fundamento. Son decisiones construidas sobre impulsos pasajeros, promesas rápidas, verdades incompletas. Parecen firmes por un momento, pero no resisten el paso del tiempo. En contraste, la vida entregada a Dios puede atravesar dificultades sin perder su esencia. Puede enfrentar pérdidas sin perder la esperanza. Puede esperar sin desesperar, porque sabe que su historia está siendo escrita por manos sabias y fieles. Aquí el alma descansa. Descansa porque ya no necesita probar nada. Descansa porque entiende que Dios no abandona a quien permanece en Él. Descansa porque aprende y que obedecer no es perder libertad, sino encontrar el lugar seguro donde la vida florece. Este no es un llamado a la perfección, sino a la confianza, a volver a Dios cada día, aún con fragilidades, a elegir su palabra como guía cuando surgen dudas, a permitir que Él sea la fuente, la dirección y el sustento. Y mientras este momento de oración se asienta en lo profundo del corazón, queda una invitación sencilla y poderosa: seguir caminando con Dios un día a la vez, con fe, con humildad, con la certeza de que el camino del justo no termina en vacío, sino en vida, propósito y eternidad. Si esta oración habló a tu corazón, no te quedes en silencio. ¿Qué parte de este mensaje sentiste que Dios usó directamente para tu vida hoy? Escríbelo en los comentarios y comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien más. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones. Aquí compartimos oraciones y mensajes que edifican, fortalecen y te acompañan en tu caminar diario con Dios. No te pierdas lo que Él quiere hacer en tu vida en los próximos días. Y no te vayas todavía. En la pantalla aparecerá ahora un video recomendado, preparado especialmente para ayudarte a seguir creciendo espiritualmente. Haz clic, permanece en la presencia de Dios y continúa este camino de fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su paz sobre ti.